Desde el comienzo de la era industrial a finales del siglo XVIII, la concentración atmosférica de dióxido de carbono prácticamente ha duplicado su valor. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático es el principal órgano internacional encargado de evaluar el cambio climático y ha establecido que para el año 2050 debe reducir el 85% de las emisiones de carbono obtenidas en el año 2000, para evitar que las temperaturas medias globales aumenten 2 grados centígrados. La principal fuente de emisiones de carbono proviene de la combustión de residuos fósiles y de los procesos industriales desarrollados por el ser humano, por lo que son denominados emisiones antrópicas. La reducción de estos y otros procesos realizados por el hombre son fundamentales para ayudar a mitigar el cambio climático. Sin embargo, también existen mecanismos naturales que pueden ayudar a reducir el CO2 atmosférico, por ejemplo, aquellos que ocurren en el océano. De forma muy simplificada, cuando el CO2 atmosférico entra en contacto con la superficie del océano, se diluye y comienza el ciclo del carbono. Las algas, entre otros organismos vegetales marinos, captan energía de la luz solar y absorben CO2 para realizar la fotosíntesis desprendiendo oxígeno. De forma contraria, la respiración de los organismos marinos, tanto animales como vegetales, va a captar el oxígeno y desprender CO2. Al mismo tiempo, existen iones calcio que se encuentran de manera natural disueltos en el agua del mar. Estos pueden reaccionar con el CO2 disuelto, dando lugar a la precipitación de carbono de calcio, lo que supone la formación de estructuras calcáreas como las conchas. En el proceso inverso, se produciría la disolución de estas estructuras calcáreas, afectando a los organismos que dependen de ellas, como por ejemplo los moluscos que tienen concha. Estas reacciones van a modificar el carbono inorgánico disuelto o alcalinidad total del agua, de forma que cuando una comunidad absorbe o capta más dióxido de carbono del que produce, sería un sumidero de carbono, mientras que por el contrario, si la comunidad tiene la capacidad de desprender más dióxido de carbono del que absorbe, estaría actuando como una fuente de carbono. En términos generales, sabemos que los océanos absorben aproximadamente un 26% de las emisiones de origen antrópicas, casi lo mismo que los ecosistemas terrestres, que capturan aproximadamente un 29%, lo que lleva a plantearnos el gran potencial del océano frente al cambio climático. Por tanto, en el contexto actual, es imprescindible conocer la capacidad de los ecosistemas del planeta de actuar como sumideros de carbono. Estudios recientes han demostrado que ecosistemas vegetales costeros, como manglares, marismas y praderas de plantas marinas o fanerógamas marinas, son altamente eficientes en la absorción de carbono y han designado el término Blue Carbon al carbono capturado por estos sistemas. En la Universidad de La Laguna, el Grupo de Investigación de Botánica Marina, en colaboración con el Grupo de Ecología de Comunidades Marinas y Cambio Climático, dentro del marco del proyecto Blue Rock, estudian la capacidad de las comunidades de macroalgas de fondos rocosos de las Islas Canarias de actuar como sumideros de carbono. Para ello, los investigadores han desarrollado unos prototipos de cámaras de incubación del fondo marino. Con ellas se aísla una parte de la comunidad del fondo y mediante un sistema de sensores que registran diferentes parámetros como pH, oxígeno, dióxido de carbono, el estudio de la alcalinidad total y la toma de muestras de algas que forman la comunidad, podemos estimar si son fuente o sumideros de carbono. En la actualidad se está trabajando en la identificación de las especies de macroalgas que forman la comunidad estudiada, así como la abundancia relativa de cada especie en dicha comunidad. En el futuro,
Los estudios abordarán el resto de las principales comunidades en diferentes tipos de fondos, con el fin de establecer su efectividad en la mitigación de los efectos del cambio global.